¿Cuántos están alegres el día de hoy? ¿Cuántos se gozan? Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, gocémonos y alegrémonos, porque aunque en pruebas, pero en victoria. En esta hora yo le invito a que una vez más se ponga sobre sus pies. Tengo el privilegio de compartir la palabra. Y yo le voy a pedir que ahí donde usted está, usted haga una oración por mí y yo voy a hacer una oración por usted. Y yo le quiero pedir que abramos nuestro corazón. La palabra de Dios es la que hace el efecto. No se fije en el vaso que la va a dar. Yo solamente soy un vaso de barro, tan frágil como usted. Pero el Señor es el que se glorifica. Desde ahora a Él damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración, porque Él es el único digno de merecerla. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias una vez más. Espíritu Santo, en esta hora te pedimos que te hagas manifiesto en este lugar aún más, Señor. Te hemos sentido, te hemos probado, pero queremos más. Espíritu Santo, tú eres el invitado especial. A ti te cedemos toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo honor, Señor. Padre, si tú no estás aquí, en vano estuviéramos, Señor, pero creemos en fe que tú estás, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Yo te doy gracias por este privilegio que me das de compartir tu palabra, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento la tierra esté fértil para recibir la palabra, Señor. Tu palabra, Señor, porque tu palabra es más cortante que una espada de doble filo y hace el efecto para el cual ha sido enviada y no vuelve vacía, Señor. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, atamos toda distracción, todo argumento, todo sueño, todo cansancio en el nombre de Jesús, y nos declaramos libres para recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice amén. Ahora manténgase un ratito más sobre sus pies y vamos a Job 32. Yo le quiero hablar bajo el tema: tu proceso tiene propósito. Dígale a alguien que está ahí cerca de usted: tu proceso tiene propósito. Pastora Flor, su proceso tiene propósito. Michelle, su proceso tiene propósito. Iglesia, tu proceso tiene propósito. ¿Cuántos se lo creen? Amén, amén. Y esta palabra proceso es bien mencionada en el pueblo cristiano, ¿cierto? Todo cristiano decimos: estamos en el proceso, estoy en el proceso, están en el proceso. Y yo me preguntaba, ¿acaso es una palabra que la Biblia la respalda? Y déjeme decirle que sí. Vamos al libro de Job, en el capítulo 31, versículo 35. Job, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero casi la mayoría de nosotros conocemos su historia. Y aquí, en este versículo, Job deseaba presentar su caso delante de Dios y dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: ¿quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza, que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso. Puede sentarse, iglesia. Job, como decía, un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Sabemos el proceso de Job. ¿Quién conoce la historia de Job? En un momento era un hombre poderoso, era un hombre rico, era un hombre próspero, no había otro como él. Y de repente le empieza el proceso. El proceso de Job fue a causa de su integridad, fue a causa de su amor por Dios, fue a causa de la búsqueda que él tenía por Dios. De repente vinieron las malas noticias. De repente vino el primero y le dice: mira que, allá estaban tus hijos
fueron destruidos. Estaban tus ovejas, fueron destruidas. Estaban tus pastores, fueron destruidos. En fin, al final Job perdió absolutamente todo, a tal punto que su esposa le dice: ¿todavía guardas tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y le dice él: recibiré pues lo bueno de Jehová y lo malo no. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Amén. Sea bendito el nombre de Jehová. Si es para él, déselo fuerte. Si es para mí, está bien. Pero se trata de él, se trata de él. Todo aquí se hace para él. Como la tsunamita que dijo: mi amado, todo lo que ves ha sido preparado para ti. Esto ha sido preparado para él. Usted ha venido aquí por él. Usted no ha venido aquí por escuchar, por ver a alguien predicar. Usted ha venido por escuchar la palabra de Dios. Usted ha venido por el Espíritu Santo. Y si ha venido por el Espíritu Santo, alábele que él vive. Alábele que él vive. Él sigue siendo Dios. Él sigue centrado en su trono. Aunque la tierra tiemble, él sigue siendo Dios. Amén. Y de repente Job, después vinieron sus amigos, sus mejores amigos, vienen y le empiezan a argumentar que su proceso era porque había desobedecido a Dios, porque había deshonrado a Dios, porque no había ayudado a la viuda, al huérfano, al desamparado. Vienen sus amigos y arman un proceso, un caso contra Job. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que delante de Dios Job seguía siendo íntegro, intachable, temeroso. Iglesia, no nos apresuremos a juzgar a las personas cuando pasen por un proceso. No nos apresuremos a buscar la causa para acusarles, porque muchos procesos en nuestra vida son necesarios para probar nuestra fe. El pastor hablaba al principio del año que nuestras convicciones iban a ser probadas. Todos sabemos el proceso de ellos ahorita y sus convicciones están siendo aprobadas. Y yo creo que ya están aprobados. Amén. Así que vemos un proceso, pero también existe la prueba. También existe la tentación y también existe la consecuencia, y de eso le voy a hablar un poco. No es lo mismo un proceso, una prueba, la tentación y la consecuencia. No nos confundamos. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Gócese. La palabra proceso, desde el punto de vista gramatical, proceso deriva de procesos y significa acción de ir hacia adelante, transcurso de tiempo, incluso procedimiento. Pero también vemos a otro ejemplo de proceso fue José. ¿Cuántos conocen la historia de José? José, un joven que enfrentó pruebas incluso antes de nacer, porque nació de una mujer estéril, una mujer la cual en un momento frustrada le dijo a su marido Raquel, le dice: dame hijos. Y le dice su esposo Israel, en ese entonces Jacob, le dice: ¿acaso soy yo Dios para darte hijos? Pero Jacob hizo algo, fue y oró al dador de la vida por su esposa, y su esposa concibió. Así que, hombres, su oración tiene poder. Jacob fue con Dios, oró por su esposa y su esposa concibió y dio a luz no uno, dos hijos. Así que José, desde el vientre, una lucha para nacer. Luego, no expresa a qué edad, pero su madre muere, se queda huérfano. Él experimentó la pérdida de su madre. Se muere su madre, queda huérfano de madre.
Después vemos a un José en Génesis 37. Por causa de tiempo no se la voy a leer, pero me encanta que con las mujeres estamos haciendo el devocional y yo sé que van a entender un poquito más. En Génesis 37 vemos que a la edad de 16 años José tenía sueños, tuvo sueños y él los contó a sus hermanos, a su padre. Ese sueño provocó el rechazo, la envidia y empezó el trama, empezó el proceso de José. En ese momento José experimentó no solo que era huérfano, también José experimentó la conspiración. Sus hermanos intentaron matarle. Esto ha existido desde antes, iglesia. Sus hermanos intentaron matarle. Luego le pusieron apodos. Ya no era José, ya era el soñador. Yo no sé si usted ha llegado a eso, si le han dicho apodos por servir a Dios. Yo no sé qué han hecho con usted, pero sabe que yo quiero llevarle con el corazón de José. Estaba tan sano que después de todo el proceso, al final pudo perdonar, sentar a la mesa a sus hermanos, alimentarlos y les preservó la vida. De eso se trata, iglesia, de eso se trata. Luego José le pusieron apodo, le quisieron matar sus sueños. Dios pone sueños a nuestras vidas. El enemigo quiere matar nuestros sueños. Y déjeme decirle, va a usar a los más cercanos a usted. Déjeme decirle, pero no permita que nadie mate los sueños de Dios en su vida. Le quisieron matar los sueños. Luego le quitaron la túnica de colores. Esa túnica que lo diferenciaba de los demás. Probablemente, dicen los eruditos estudiosos de la palabra, que probablemente la túnica de colores representaba que Jacob le había dado la primogenitura a José, ya que era el primer hijo de su amada Raquel. Probablemente representaba eso. Probablemente representaba que lo había puesto al liderazgo de la familia. Y eso ocasionó molestia entre sus hermanos. Le quitaron su túnica, pero no le quitaron su identidad. Iglesia, tenemos que tener identidad en Cristo. Pueden decir lo que quieran de ti, pero iglesia, tenemos que tener identidad en Cristo. Tenemos que saber quién soy yo en Cristo. Tenemos que saber que no se trata de mí, se trata del que me llamó. Se trata del que me llamó, se trata del que nos llamó, iglesia. No se trata de nosotros, se trata del que nos llamó. Tenemos que tener identidad en Cristo como hijos. La palabra dice que somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador, les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Y si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, usted es hijo, usted es hija de Dios. Por lo tanto, tiene ahora un Padre y tiene que tener identidad en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando vengan los hermanos como los de José, su fe no va a ser tirada. Porque cuando venga la crítica contra usted, usted no va a correr de la iglesia. Porque cuando un hermano o una hermana no le saluda en la iglesia, usted no va a correr y abandonar todo. Porque cuando venga un problema entre hermanos, usted no va a correr. No, usted va a proseguir a la meta, al blanco perfecto que es Cristo Jesús, porque de Él se trata. Su hermano, su hermana no dio la vida por usted. Su esposo, su esposa no dio la vida por usted. Jesús dio su vida por usted. Y Jesús no le va a fallar. Jesús no le va a fallar. Yo le puedo fallar, pero Jesús nunca va a fallar. Y se trata de Él. Le quitaron su túnica, mas no le quitaron su identidad. Lo echaron a una cisterna. Lo echaron a una cisterna en la cual, estudiando yo un poquito acerca de la cisterna, dice que era un estanque artificial que era labrado en tierra o en piedra. Y se usaba para recoger agua. Pero en tiempos de sequedad era usado como una prisión, como una cárcel. También Jeremías 38:6, no sé si los hermanos que están por allá pueden poner Jeremías 38:6. Jeremías fue otro hombre que estuvo encerrado en una cisterna, porque era usada como una prisión,
era un hoyo cavado. Nehemías dice que cuando cayó a la cisterna había barro, había lodo y él se hundió. Puede leerlo en Jeremías 38:6. Entonces lo echaron a una cisterna, pretendieron matarlo. Sin remordimientos, cuando José estaba en la cisterna, sus hermanos comían. Sin remordimiento. Sus hermanos comían. Después de haberle hecho toda esta maldad, estaban tan tranquilos y relajados comiendo. De repente escucharon que venían unos ismaelitas y dijeron: aquí hay negocio, vamos a venderlo. ¿De qué nos sirve dejarlo aquí? Hagamos dinero por él. Lo vendieron. Pero todo era parte del propósito de Dios para la vida de José. Y mi hermano Lázaro habló el miércoles antepasado acerca de esto. Y cuando él estaba predicando, yo decía: Señor, ¿yo qué voy a predicar? Yo ya tengo eso, ya tengo mi prédica. Pero orando, a veces, iglesia, el Señor nos sigue hablando de lo mismo porque no hemos podido entender. Es necesario que abramos nuestros oídos espirituales. Es necesario que abramos nuestros ojos espirituales. Es necesario que le pidamos al Señor que nos muestre, que nos revele qué quiere hablar a nuestra vida, qué se está moviendo a nuestro alrededor. Necesitamos como iglesia discernimiento. Necesitamos discernimiento. Ya no estamos jugando a la iglesia. El tiempo se acerca. Cristo viene pronto. El tiempo se acerca, iglesia. Ya no es tiempo de jugar. Ya no es tiempo de doble ánimo, que hoy sí y mañana no. Ya no es tiempo que en la iglesia soy santo, pero en mi trabajo digo malas palabras. Ya no es tiempo que en la iglesia soy una santa, pero en mi casa soy la peor pesadilla de mi familia. Ya no es tiempo de eso, iglesia. Cristo viene por una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. Ya no es tiempo de poner otras cosas antes que a Dios. Cuando la palabra dice que pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia en Mateo 6:33, y que todo lo demás se lo será añadido. Ya es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerle a Dios, porque Cristo viene pronto. Y no todo el que esté sentado en una banca se va a ir con Él. No sé si esas son malas noticias, pero no todo el que esté sentado en una banca de una iglesia se va a ir con Él, iglesia. Lamentablemente, algunos les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Y luego vemos que todo era parte del proceso de José. Pero también después sabemos que fue puesto en lugares altos. Y si no, estudie el libro de Génesis. Eso está hermoso. Y las que están en devocional, empiecen a hacerlo, las que no lo han hecho. Amén. Así que también quiero hablarles un poquito de la tentación. He hablado un poquito del proceso, de la prueba, pero quiero hablarle de la tentación. Y quiero llevarle a Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago 1. Santiago 1, vamos a leer del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Ve que la prueba tiene un propósito: hacernos perfectos, hacernos cabales, para que no nos falte cosa alguna. ¿Para qué? Para cumplir con el llamado de Dios para nuestras vidas. Amén. Y también vamos a leer allí mismo en Santiago 1:15. Santiago 1:12, perdón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal.
ni Él tienta a nadie. La tentación. Y estudiando un poquito, el propósito de la tentación es hacernos caer de la gracia de Dios. La prueba, el propósito es acercarnos a Dios, pero la tentación, el propósito es hacernos caer de la gracia de Dios, alejarnos de Dios. Y vemos un ejemplo de tentación en el jardín del Edén. Todos conocen la historia de Adán y Eva. ¿Alguien no la conoce? Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén. Tenían derecho a comer de todo, excepto del árbol de la vida. Pero vino Satanás disfrazado de serpiente y les dijo: oh, ¿acaso Dios te prohibió comer de ese? Entabló una conversación con la mujer que ella permitió. Yo le quiero decir, mi amado hermano, hermana, no platique con la tentación. No le dé cabida a la tentación. Le llega un link, elimínelo, bloquéelo, no lo abra. No abra puertas, porque las puertas que nosotros como padres abrimos quedan abiertas hasta nuestra tercera y cuarta generación. No le dé cabida a la tentación. Si usted sabe que el Señor lo ha rescatado de un vicio, no vaya a lugares donde hay vicios. Si usted sabe que le ha rescatado de la vida loca, no vaya a la vida loca. Si usted sabe que de repente usted está batallando en una área con su vida, no juegue. No juegue con eso. No platique, no converse. El problema de Eva fue que se puso a conversar con Satanás. Le abrió una pequeña ventanita. Pero cuando abrimos pequeñas ventanas, de repente el enemigo se metió y abrió la puerta completa y le dio vuelta a nuestra casa. El propósito de la tentación es hacerlo caer de la gracia de Dios. Sabemos que Eva cayó. Eva comió del fruto prohibido y no solamente comió, sino que le dio a su esposo. Y a causa de eso vino la separación entre Dios y el hombre. Y fue necesario mandar a otro, a Jesús, a que nos redimiera. Pero la tentación de Adán y Eva terminó en muerte, en separación. Ese es el propósito de la tentación. En esta noche vamos a romper con todo eso. Y yo le pido que desde ahorita usted le empiece a pedir al Espíritu Santo que le recuerde, que le traiga memoria, en qué áreas usted está batallando. Yo sé mis puntos débiles, usted tiene que saber los suyos. Y si no, pídale al Espíritu Santo que le muestre. Porque ciertamente la obra que Dios ha empezado la va a terminar hasta el día de su venida. Cada día estamos luchando con algo, estamos queriendo ser mejor. Hay muchas áreas en mi vida que le digo: Señor, no me gusta esto de mí, la lista interminable. Pero sé que el que empezó la buena obra en mi vida la va a perfeccionar. Porque estoy en sus manos, porque estoy buscando hacer su voluntad, porque estoy en su palabra. Y su palabra hace el efecto para el cual ha sido enviada. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios vacía y llena, vacía y llena. Vacía lo sucio, el pecado, la muerte, la destrucción, pero llena de vida. Nos limpia, nos purifica, nos restaura, renueva nuestra mente. Si usted está batallando con pensamientos, la palabra de Dios es su medicina. Si usted está batallando con depresión, la palabra de Dios es su medicina. Si usted está batallando con tristeza, la palabra de Dios es su medicina. Con lo que sea que usted esté batallando, la palabra de Dios es su medicina. El médico de médicos, esta palabra tiene el poder que ningún otro tiene. No estoy en contra de los psicólogos, pero esta es la mejor psicóloga. No estoy en contra de los consejos, pero aquí está el mejor consejo. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? Que muchas veces ponemos todo antes que la palabra. Estamos dándole el último lugar a quien debemos de darle el primero. Y sé que probablemente le estoy confrontando y es un área en la cual no es un mensaje, como dice el pastor, de fuego, pero creo que esto es lo que el Espíritu Santo me ha hablado y lo que tenía para su iglesia. He orado
y le he preguntado, me he desvelado y le he preguntado, Señor, ¿qué necesita tu iglesia? Queremos cambios. Estamos orando por la manifestación del Espíritu Santo. Estamos orando porque esas bancas no estén vacías, pero hasta que no hay un cambio en los que estamos adentro, el Señor no va a mandar el resto. Porque si nosotros estamos heridos como los hermanos de José, vamos a herir a los Josés que lleguen. Tiene que haber un cambio, iglesia. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tenemos que dejar nuestra vana manera de vivir. Tenemos que tomar en serio a Jesús en nuestras vidas. Tenemos que ponerlo en primer lugar. Hoy a mí me ha ministrado tanto cuando dice que Moisés se levantaba de mañana y hacía altar a Jehová. Cada vez que usted agarra la palabra y empieza a leer, usted hace altar a Jehová. Cada vez que usted se postra, se hinca, ora, o ahí donde está parada, lo que sea, como sea, pero usted empieza a orar, usted está levantando altar a Jehová. Cada vez que usted canta, que usted adora allá en su casa, no solo aquí, allá en su casa, usted está levantando altar a Jehová. Nuestra casa tiene de todo. Tiene sala, tiene cocina, tiene baño, tiene dormitorio. Pero ¿cuántos tenemos un altar a Jehová? ¿Cuántos tenemos un lugar específico donde vamos y buscamos la presencia de Dios ahí en ese lugar? No me responda. Pero si usted no lo hace, tiene que empezar a hacerlo, iglesia. Es tiempo de levantar el altar de Jehová en su casa. Es bueno congregarnos. La palabra lo dice, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero en su casa, en el lugar secreto, es donde Dios le va a mostrar cosas que si alguien más a usted se las dice, usted no seguiría en la iglesia. Las peores áreas en mi vida me las tuvo que decir directamente el Señor, porque si alguien me las hubiera dicho, no hubiese aguantado y hubiese salido corriendo. Pero cuando usted sabe que usted está solo con Dios, allá en el lugar secreto, usted sabe que no es con usted y no es con la fulanita y la mechita y la fulanita, es con usted. Usted sabe. Entonces tenemos la tentación y quiero ir, si me acompaña. Nuestro Señor Jesús experimentó la tentación y vamos a ir a Mateo 4. Vamos a ir a Mateo 4. Y vamos a leer del 1 al 11. Me cuesta un poquito ver esta letra porque se me olvidaron mis lentes y está muy chiquita. Vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino, ¿quién? El tentador. Y dijo: si eres hijo de Dios. Mire, fue llevado por el Espíritu al desierto. Vino el tentador. Por eso le digo que no siempre cuando estamos en una prueba es porque estamos en pecado delante de Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí llegó el tentador. Y dice que le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Sabe qué atacó primero? ¿Alguien me puede decir? Su identidad. Su identidad. Porque sabe que el enemigo hoy en día tiene a muchos jóvenes creyendo que son, a muchos hombres creyendo que son mujeres y a muchas mujeres creyendo que son hombres, porque están perdidos en su identidad, porque hay confusión, porque el enemigo ha traído confusión. Hay muchos y ya no saben qué es mejor, si casarse con el hombre o con la mujer, cuando que en Génesis la palabra dice que Dios estableció el matrimonio entre hombre y mujer. Y no me importa a mí quien diga lo contrario, porque la palabra dice que Dios estableció hombre y mujer. Y dice que primero tocó su identidad. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió. Jesús conocía las escrituras. Dígale a su hermano: ahí te hablan, estudia la Biblia.
Jesús conocía las escrituras. Usted no puede decirse ser cristiano si usted no lee la palabra, entonces es cristino. Necesita leer la palabra, iglesia. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe por quién ha sido escrita esta palabra? Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia es el único libro vivo, eficaz, que el autor está presente cuando usted lo lee. Porque el Espíritu Santo está presente cuando usted lee la palabra. Es por eso que es el libro más vendido a nivel mundial. Y es el libro que aún usted va a los hospitales y hay una Biblia. Va a los hoteles y hay una Biblia. Donde quiera. Va a las casas, muchas las tienen en el Salmo 91 espantando brujas. Pero si no la ponen por obra, de nada sirve. Satanás también conocía la palabra, pero no la ponía por obra. No se trata de solo conocimiento, se trata de que pongamos en obra lo que leemos, lo que aprendemos de Jesús. Y Jesús, nuestro mayor ejemplo, fue tentado. Y le dijo en número 5, le dijo, terminemos el 4, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Se da cuenta cómo Satanás conocía la palabra? Le dijo también, escrito está. A sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con piedra, tu pie en piedra. ¿Se da cuenta? El Satanás conocía la palabra, pero la diferencia era que no la ponía, no la obedecía. Y si usted conoce pero no pone por obra, mira quién se está apareciendo. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. No lo agarre conmigo. Y dice el 7, y Jesús le dijo, escrito está. Jesús, el que conocía y ponía por obra, el que la vivía, le dijo, escrito está. También no tentarás al Señor tu Dios. El diablo otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Sabe, el enemigo nos pinta todo bonito y no se da por vencido. Si usted se da cuenta que ya es la tercera vez que se acerca a Jesús y trata de convencerlo, la tercera vez, no se da por vencido a la primera. Si usted está batallando con algo, le va a seguir llegando y llegando y llegando y llegando la tentación en el área que usted está batallando. Pero así como Jesús, usted tiene que decir, escrito está. Y tiene que hablar el versículo que va con relación a lo que usted está padeciendo. Escrito está. Si es ansiedad, no solo de pan vive el hombre, también de la palabra. Si es cualquier otra cosa, siempre hay un versículo para cada tentación. Y la tentación se vence con la palabra de Dios. Por eso es necesario conocerla y ponerla por obra. Y le dice, escrito está, le contesta. Otra cosa que me sorprende acá antes de que se me olvide es que le mostró. A veces el enemigo quiere que por lo que vemos caigamos. Nos ofrece cosas tan bonitas. Si el hombre batalla con la infidelidad, le pone a mujeres hermosas. Y después dice Proverbios que vienen a ser como un bocado en la boca de la ramera. Y terminan en destrucción. Terminan destruyendo su familia, destruyendo sus hijos, terminan, es más, hasta terminan endeudados, sin casa, sin carro, pobres. Todo empezó con algo bonito que gustó al ojo, llegó al corazón y se puso en acción. Así que, ¿en cuál me quedé? El 8. Otra vez el diablo a un monte alto y lo mostró, y los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mire que allí ya no siguió hablando el Señor Jesús con Satanás. Allí, con la autoridad de ser hijo de Dios, le dijo,
vete, Satanás. Le estaba ofreciendo todo lo que a él le pertenecía, porque Dios es el dueño del oro, de la plata y de todo el mundo. Y Satanás le estaba engañando diciéndole, te daré todo esto si me adoras. Y así ahora mismo el enemigo está engañando a mucha gente. Si tú trabajas más, te voy a dar la casa que tanto sueñas. Y no digo que no hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero no podemos poner el trabajo antes que a Dios. Si tú trabajas más, te voy a dar el carro que tanto quieres. Si tú trabajas más, no le va a hacer falta nada a tus hijas en la casa. Pero la palabra lo dice en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se nos serán añadidas. Dijo todas. Todas es todas. No dejó afuera ninguna. Porque el Señor conoce nuestra necesidad. Y dice que si aún los lirios del campo se vistieron mejor que Salomón, ¿cuánto más los que confiamos en el Señor? Si aún Él alimenta a los pajaritos, ¿cuánto más no le va a alimentar a usted y a sus hijos? Él abre ventanas de los cielos, no abre puertas. Porque si usted se da cuenta, sí abre puertas, pero en este versículo me impresiona que dice que el Señor abre las ventanas de los cielos cuando le creemos. Una casa usualmente tiene 3, 4 puertas de salida, pero tiene muchísimas ventanas. Vemos acá hay una puerta de salida, pero mire cuántas ventanas hay. Solo aquí estoy contando 8 ventanas. Y así es la promesa de Dios, que si lo ponemos a Él en primer lugar, Él abre las ventanas de los cielos. Pero esto es para los que le creen. Para los que le creen. Todas las promesas del Señor son para los que la creen. Amén. Pero también quiero hablarle de la consecuencia. Y no me quiero alargar mucho. La consecuencia es un hecho o acontecimiento que sigue o resulta de otro. Y para ello vamos a ir a Santiago nuevamente. Santiago 1:15. Santiago 1:15. No se olvide siempre de traer su Biblia. Si usted es cristiano, ya necesita invertir en una Biblia. Así como las mujeres invertimos en maquillaje, en uñas, en peinados, que es bueno. Pero lo primero, invertir en una buena Biblia. Que el cuerpo es necesario, pero el alma es la más importante. El cuerpo vuelve a la tierra porque la tierra pertenece. El espíritu vuelve a Dios porque todo espíritu es de Él. Y el alma es de la que se nos pide cuentas. Y cuando usted estudia la palabra, usted alimenta su alma. Así que si usted no tiene Biblia, consígase una. Hay unas librerías muy buenas aquí cerquita. Dijimos Santiago 1:15. ¿Estamos ahí? Entonces, vamos a leer el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Quiero que vayamos a leer desde el 13, porque dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire, ¿está entendiendo? Caemos por nuestra propia voluntad. Así que ya no hay excusas. Ay, es que la carne es débil. No, pero usted ya no vive en la carne. Porque si usted ha aceptado a Cristo, el Espíritu Santo ya está en usted y ya tiene todo el poder para vencer la tentación. Por cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La consecuencia. La consecuencia. La consecuencia de Adán y Eva de caer en la tentación fue la separación, la muerte.
Vemos cómo el Señor maldice a la serpiente y le dijo que se iba a arrastrar sobre la tierra. A la mujer le dijo que se le iban a multiplicar los dolores de parto. Al hombre le dijo que iba a ganar el fruto de su trabajo con el sudor de su frente. Vemos cómo hay una consecuencia. Y hubo separación, hubo muerte espiritual. Ya el hombre entró en vergüenza y ya no pudo andar así como Dios lo había dejado desnudo en el jardín del Edén. Tuvo que haber un cordero, tuvo que pagar un precio, tuvo que haber un sacrificio para poder restaurar el pecado de Adán y Eva. El Señor en su misericordia, mis amados, aún cuando somos culpables, aún su misericordia nos cubre. Él no da por inocente al culpable, pero podemos apelar a su misericordia. El pecado tiene consecuencias. La gracia es que Dios nos perdona. Dios nos perdona, pero la justicia es que vamos a pagar la consecuencia de nuestros actos. Vemos cómo Adán y Eva tuvieron que pagar la consecuencia. Fueron echados del huerto del Edén. Usted y yo no queremos ser echados de la presencia de Dios. Hay algo que yo le temo y es que el Señor aparte de mí su espíritu. Yo no quiero caer de la gracia de Dios. Y cada día, así como el Padre nuestro, líbranos de caer en tentación. Líbranos de caer en tentación. Es lo más hermoso de nuestro Dios, que aun que hemos pecado, su misericordia nos envuelve, nos cubre, nos restaura. Podemos venir confiadamente ante el trono de su gracia y alcanzar misericordia. Si usted, mi amado hermano, si usted, mi amada hermana, usted está batallando con algo en su vida, yo le invito que en esta hora usted se ponga sobre sus pies, usted cierre sus ojos. Voy a invitar ya a la alabanza que pase. Dije que no me iba a tardar mucho. Voy a invitar a que pasen y en esta hora simplemente usted medite allí en su corazón. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? ¿En qué áreas usted ha estado fallando? Hebreos 4:16 dice: acercaos al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. Podemos venir delante de su presencia. Dice Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, Él los hará blancos como la nieve. Esa es la garantía que tenemos en Jesús, que su sangre preciosa es suficiente. Después me conmueve como José, cuando vio venir a sus hermanos, él lloró, se recordó. Puedo pensar que vinieron a memoria todos los recuerdos de lo que sus hermanos le hicieron pasar. Pero dice la palabra que el Señor estaba con José. No es lo mismo consecuencia que proceso, que prueba. No es lo mismo. Jehová estaba con José. Y por eso José llegó a la casa de Potifar y la casa de Potifar prosperaba. José llegó a la cárcel y en la cárcel prosperaba, hasta que llegó a Egipto y fue el segundo después del faraón. Después, cuando sus hermanos llegan y le dicen, él se revela a ellos y le dice: yo soy José, el que ustedes procuraron mal, pero Jehová lo cambió para bien. Verónica, lo que tus hermanos procuraron para mal, el Señor lo cambia para bien. Sigue avanzando, mujer. Sigue avanzando. Perdona. Perdona. Lo que sus hermanos procuraron para mal, Dios lo cambió para bien. Lo que el enemigo ha procurado para mal en nuestras vidas, Dios lo cambia para bien. El enemigo pensó que quitándome a mi hijo me iba a destruir, que iba a destruir a mi esposo, que iba a destruir a mi familia, pero guess what? El Señor me levantó. Y el Señor me tiene aquí enfrente de ustedes. Y les puedo decir que no fuera la misma si el Señor no hubiera llevado mi grano. Porque si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Fue necesario el proceso. Fue necesario tu proceso.
Yo no sé si alguien de ustedes está ahora mismo batallando, tal vez con su esposo, su esposa, tal vez con un vicio, tal vez con una adicción, tal vez con un hijo, una hija en rebeldía, tal vez con una enfermedad. Pero yo les quiero decir que el proceso es necesario. No hay victoria sin proceso. No hay victoria sin proceso. No podemos ver la manifestación de Dios si no hay enfermedad. José sanó su corazón. Puedo pensar que cada día iba delante de Dios y le decía: Señor, me dolió. Señor, me quisieron matar. Señor, me metieron en una cisterna. Señor, hicieron complot contra mi vida. Señor, me decían el soñador. Quizás a usted le dicen el miluso por servir a Dios, la milusos. Pero sabe que Jehová estaba con él. Usted siga sirviendo a Dios. Usted siga buscando a Dios. Usted siga metiéndose en la presencia de Dios. Usted tenga la identidad en Cristo, que usted es hijo, que usted es hija, que si usted entra y no le saludan, usted es hijo, que si usted entra y no le saludan, usted es hija. Que si nadie oró por usted cuando usted pasó y había administración y nadie oró, usted es hija. Usted no necesita un toque de hombre, usted necesita el toque del Espíritu Santo. Pero me impresiona el corazón de José, que cuando se descubrió delante de ellos le dijo: yo soy José, el que ustedes procuraron matar. Pero lo que ustedes procuraron para mal, Dios lo usó para bien. No me enviaron ustedes aquí, me envió Jehová para preservar vida. Y a causa de José, la vida de su generación fue preservada. El Señor les dio el alimento, porque vinieron los 7 años de vacas flacas, de escasez en todo Egipto, en los confines de la tierra. El Egipto era el único lugar donde había comida, y el que administraba eso era José. José, un hombre con un corazón sano. Es necesario, iglesia, que tengamos un corazón sano. Es necesario que te entreguemos la ofensa. Yo no sé si usted, un hermano, le ofendió, o yo no sé si usted fue la persona que ofendió, pero yo sí le quiero decir que si usted fue la persona que ofendió, usted tiene que ir y pedir perdón primeramente a Dios y luego a su hermano que ofendió. Y si usted fue la persona que ofendieron, perdone aunque no le pidan perdón. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, no vamos a ser perdonados. No vamos a tener una mayor unción en nuestra vida si tenemos un corazón dañado, porque no podemos ministrar la presencia de Dios con un corazón dañado. No podemos seguir, iglesia, con una actitud egoísta, con una actitud fría ante el dolor de los demás, con una empatía al dolor de los demás. Es tiempo de volver a Jesús. Es tiempo de que nuestros corazones sean llenos del amor de Cristo. Es tiempo de actos de fe. Es tiempo de pedir perdón y de perdonar. Y hoy yo le pido en el nombre de Jesús que allí donde usted está, si alguien me puede apagar un poquito la luz, póngase sobre sus pies. Los que estén sanos, los que no se entiende, a veces no se puede, yo entiendo. Pero si usted tiene sus pies sanos, gloria a Dios por sus pies. Si usted tiene sus manos sanas, gloria a Dios por sus manos. Hay muchos que no tienen manos. Hay muchos que están enfermos de sus extremidades. En esta hora, yo le pido que simplemente cierre sus ojos y empiece a hablar con Dios. Empiece a hablar con Dios allí donde está. Yo no conozco su proceso, pero el Señor lo sabe. Dios es un Dios de lo imposible. Dios ha hecho maravillas en mi vida. Dios me dio la residencia en 1 año y la ciudadanía a los 5 años de estar en este país, sin mayores pruebas. Así me la dio el Señor. Y esa bendición alcanzó a mi primogénita, mi hija que venía conmigo. Dios ha hecho maravillas en mi vida, que en una oración de mujeres me sanó de un dolor de espalda. Dios ha hecho tantas maravillas en mi vida que yo creo en ese Dios de milagro.
Dios me dio una casa por la cual oré 12 años. El Señor nos la dio. ¿Y sabe qué? Nunca dejamos de servir a Dios. Al contrario, cada día estamos más agradecidos, más comprometidos con el Señor. Yo así me siento con Él. Dios puede cumplir el anhelo, el deseo de su corazón, pero muchas veces no podemos recibir porque no estamos listos. Muchas veces el Señor nos quiere dar más, pero no puede porque no estamos listos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces estamos viendo más lo que el hermano, lo que la hermana hace, que lo que Dios está haciendo en su casa. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo, como dice Isaías 1:18, venid, venid, pongámonos a cuentas. Mire, saliendo de esta casa usted no sabe si tiene un día más de vida, pero yo le digo, venid, pongámonos a cuentas. Isaías 1:18, venid, pongámonos a cuentas, dice Jehová. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, como blanca nieve serán lavados. Es tiempo de ponerse a cuentas con Dios, iglesia. Es tiempo de empezar, iglesia. Es tiempo, iglesia. Es tiempo. Otro hombre que a mí me ministró fue Faraón. Y me ministró por la necedad de Faraón. Dios estaba hablando a Faraón, pero él endureció su corazón. Y a causa de su endurecimiento de corazón vino la consecuencia. Y yo decía, ¿por qué la palabra dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón? Y Jehová endureció el corazón de Faraón. Y estudiando un poco, vi la causa, que era porque en el corazón de Faraón había rebeldía contra Dios. Había rebeldía contra Dios, y entonces Dios endurecía el corazón de los rebeldes como una manera de castigo. Y aunque Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba, la rebeldía del corazón de Faraón no le permitía escuchar la voz de Dios. No le permitía aceptar a un Moisés que había sido escogido por Dios para llevar la palabra. Y muchas veces así estamos, que si el pastor no predica, mejor ni voy. Porque miren a la hermanita que pusieron. Gloria a Dios. Pero sabe, Faraón era necio, tenía un corazón rebelde, y por eso Jehová endureció su corazón. Y aun cuando veía la consecuencia, le decía a Moisés, ora por mí a tu Dios. Y Moisés, como un buen intercesor, porque así es el corazón de intercesora, de intercesor, venía delante de Dios y oraba por Faraón y su pueblo, e intercedía por ellos. Y le decía, sí los dejo ir. Pero después, cuando veía que la prueba pasaba, que la tempestad pasaba, otra vez decía, no, pues ya pasó, sigo haciendo lo mismo. Y otra vez se volvía a poner en rebeldía contra Dios y endurecía otra vez su corazón. Y venía la siguiente plaga. ¿Cuántas plagas tuvo que mandar Jehová? Y al final dejó ir al pueblo de Jehová, pero todavía se arrepintió porque el corazón estaba rebelde, y fue y los persiguió. Y su rebeldía de corazón terminó con su vida, y no solo con la de él, con la de su ejército. Y muchas veces es lo que pasa en nuestras vidas. Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla, pero llega el momento en el cual Dios se aparta. Y no hay cosa peor que el Señor se aparte de nosotros. Y en este día, iglesia, si hay alguno acá que necesita volver a Jesús, yo le invito a que pase. ¿Sabe? El Señor es poderoso, y ahí donde usted está, Dios lo puede hacer. Pero cuando pasamos, cuando caminamos, es cada vez que usted camina a este lugar, es un paso de fe. Sabemos que el velo se rasgó y la presencia de Dios está en todos lados, pero algo especial pasa en el altar.
algo especial pasa en el altar. Si alguno de ustedes este día dice: hoy a mí los hermanos de José me han herido, hay alguien que me ha herido, yo necesito sanidad a mi corazón, y yo en esta hora yo necesito que alguien ore por mí, pase mientras la alabanza, si puede, entonando una alabanza, valga la redundancia. Pase. Mire, no vea, cierre sus ojos. No sea un espectador. No sea un espectador. La presencia de Dios está aquí. La nube está aquí. La nube del Señor se posó y Moisés entró. La nube de Jehová está en este lugar. Pero usted decide si entra o no. Usted decide si viene o no. Y en esta hora, si alguno siente: Señor, tú me hablaste a través de esta palabra, ahora yo necesito perdonar, ahora yo necesito ser perdonado, yo le invito a que pase. Ahora, Señor, me ofendieron, me dolió, no sé, no puedo, pase. Señor, estoy batallando con un faraón, pase. Señor, estoy así. La tentación me llega una y otra vez. José, en medio de su proceso, fue tentado. La esposa de Potifar iba una y otra vez. Quería que caera en la tentación, pero José no cayó. José corrió. Y si usted ahorita está pasando por un proceso de tentación, corra, pero corra a los pies de Cristo. Corra a los pies de Cristo. Busque ayuda. Busque, acérquese a su pastor y dígale: pastor, estoy batallando en esta área. Pastor, adore. ¿Y dónde está? Cierre sus ojos y adórele. Cierre sus ojos y adore. Sí, Señor.